La Argentina vive un proceso de ruptura de su historia, de ruptura de su continuidad jurídica incluso, de ruptura de su costumbre social, de ruptura de su propio proceso en aras de convertirse en una nación independiente. Lo que nos interesa no es la ruptura, que ya la conocemos, sino que lo que nos interesa es la continuidad. Es decir, como decimos vulgarmente, bueno, ¿cómo sigue? Probarlo. Creo que reuniones de este tipo, que se hacen en la Argentina de hoy a millares, están probando de que efectivamente hay una continuidad. Y que esta continuidad, y que la discusión en rigor, y la contribución que podemos hacer a una discusión que es global y que abarca a todos los argentinos, sin distinciones, de ningún carácter, es precisamente la discusión respecto de la continuidad. Bueno, ¿cómo sigue la Argentina? ¿Cómo sigue o cómo se construye sobre la ruina de lo que fue? Lo que nosotros me parece que estamos buscando en la búsqueda de la continuidad es precisamente, al preguntarnos cómo sigue, es hablar del futuro. Yo no quiero fincar o asentar o apoyar una conversación de este tipo o una charla de este tipo sobre lo que podría esperarse, legítimamente quizá, sobre la crítica al proceso que estamos viviendo. Efectuar como crítica, es decir, se puede efectuar, lo que hoy es necesario es efectuar una cosa mucho más profunda que una crítica, ya que la crítica siempre tiene una intención, que es la intención de salvar el objeto criticado. Hay en la crítica siempre, mala o buena, áspera o no, dura o blanda, siempre una intencionalidad subyacente en salvar el objeto criticado, ver qué se puede salvar de esto. Y yo no efectúo una crítica de esto porque creo que no se puede salvar nada. Y que además no lo merece. Porque verdaderamente lo que ha perecido, si ha perecido, merecía perecer. Y lo que no ha perecido continúa. Y eso es lo que merece continuar. Entonces, ustedes me dirán, bueno, no continúa el Estado, no continúa una cosa que se llamó, diríamos así, un objeto institucional que se llamó peronismo. Efectivamente, no continúa. Eso que era no es. Ahora, el peronismo sigue. Y el peronismo sigue en los peronistas. Y sigue en el único destino posible para la Argentina, que ya fue señalado por Perón hace rato. Nosotros no hemos venido ni queremos modificar absolutamente nada de eso, sino realizarlo. En el ahondamiento de la realización del pensamiento y de la obra de Perón, es que se inserta para nosotros un pensar actual, un hacer actual respecto de la solidaridad. Y en función de la explicitación de precisamente este concepto que para nosotros en este momento es global, más que la justicia, por ejemplo, y no me salten a la garganta todavía, esperen un momentito y vamos a entendernos quizás, es que nosotros hemos llamado a este proceso de solidaridad. Más allá de los partidos políticos, solidaridad de incluso la misma intencionalidad, que no es otra cosa nada más que eso, de llamar movimiento solidaridad al proceso de instalación de la solidaridad como práctica y como conjunto fundamental de ideas y de prácticas para la refundación de la Argentina. Nuestra intencionalidad no es nominar lo que no conocemos y mucho menos aún nominar un proceso que es de todos y que puede tener múltiples dueños o ninguno, pero que seguramente no vamos a ser nosotros los dueños de eso, sino nominar el fenómeno en su profundidad, señalarlo en su profundidad. Y ustedes recuerden que solidaridad es un concepto que desde el punto de vista político
instaló Juan Perón en la Argentina. En particular Eva Perón, cuando era la mano izquierda del Estado con la fundación. La fundación en sí misma fue y representó una modificación fundamental en la estructura íntima, tanto del poder como del comportamiento social en la Argentina. Y esta instalación y este rasgo, este signo definitorio, fue precisamente esto de la solidaridad. Desde el punto de vista estrictamente político, era el justicialismo, es decir, la implantación de la justicia. Y del mismo modo que no puede haber justicia que no sea equitativa, Eva Perón pensaba y hacía que no puede haber justicia sin solidaridad. Hoy, donde vemos que no hay ni justicia ni solidaridad, al menos desde el punto de vista de lo que estábamos acostumbrados a ver, aún en los peores momentos de la Argentina, al menos hasta 1976, que marca para mí un hito fundamental, digo fundamental para bien o para mal, esa es otra idea, digo, pero un hito fundamental en el curso histórico de la Argentina, donde un grupo de tipos que todavía gobiernan, verdaderamente digo, deciden terminar con las idas y venidas del poder popular en Argentina, esto visto desde ellos, y decir, bueno, acabemos con esto e implantemos definitivamente lo que queremos hacer, que son nuestros intereses. El proceso del 76, el gobierno Alfonsín del 83, y finalmente esto, digo que no tiene calificación, así que qué sé yo, esta cosa, han venido a coronar la ambición, los deseos y los sueños de no más de 100 personas en la Argentina, que son los que verdaderamente son los dueños del poder, los dueños del Estado y los dueños del poder económico. Y aquellos que tienen también la capacidad de decidir, ciertamente sobre un pequeño ámbito, pero que es el único que les importa, que es el ámbito de explotación de la nación argentina a fondo. De la nación argentina, digo, no solo de la patria, no solo del Estado, sino de la nación, de los argentinos todos que vivimos en ella. Cuando nosotros nos propusimos hablar sobre la solidaridad y el poder popular, hecho este preámbulo, creo que tenemos que empezar, y así lo pensamos, por definir qué es la solidaridad. La solidaridad puede ser una virtud. Actos solidarios todos los días cometemos, todos, creo. Conocidos o desconocidos, quiero decir, con conciencia o sin ella de que se realizan, pero se realizan. La vida familiar es una constante solidaria, indudablemente, que es precisamente allí donde el concepto de solidaridad se acuña. Primero allí, luego en la comunidad y finalmente en la comunidad mayor, ciertamente desde un punto de vista más abstracta, pero también más abarcativa, que es la nación. No podría existir la familia, ni mucho menos la comunidad, si no existiera la solidaridad. La solidaridad es entonces el concepto basal que nomina una serie de actos que están fuera de comercio, para decirlo claramente. Cuando digo fuera de comercio, que son intercambios gratuitos. Cuando digo gratuitos, no digo no intercambiables por dinero, sino algo mucho más importante, graciosos, gracioso de gracia, no de joda, no sé si se entiende. Es decir, la solidaridad es una manifestación también de la gracia, de la gratuidad, del dar sin exigir, del recibir sin preguntar. Para nosotros,
Y la crítica más profunda, quizá, que se pueda hacer de este proceso que vivimos, que no es solamente el gobierno del señor presidente actual, sino el proceso que se inicia en 1976, secuela del que llegó a 1972. Este proceso, la crítica más profunda que nosotros podemos hacer, decía, es precisamente decir, el pueblo argentino está reducido a solamente la manifestación diaria, cotidiana, de los actos solidarios. No hay ninguna otra política posible, ya que si definimos a la política como aquel arte de las relaciones entre los hombres en sociedad, no hay ninguna relación en la sociedad de hoy viable, legítima, valedera, que no sea solidaria. Las demás relaciones que también existen no solo no son solidarias, sino que son espurias. Son relaciones que han llegado al grado de comprar y vender tanto las actitudes, ni hablar de las conciencias, y probablemente de algo bastante más importante, que es la vida de hombres y mujeres, muchos, de toda la República Argentina. En ese proceso de abandono de sí es donde ocurren las cosas que ocurren en el mundo de hoy. El derrumbe de la civilización se mide por el derrumbe de las instituciones, por la inocuidad de la costumbre, por la ausencia del peso social y, en el plano económico, por la predominancia del capital financiero y de la droga en el mundo de hoy también. Esto solo puede predominar cuando todo lo demás ha desaparecido. Esos dos procesos, el proceso financiero y el proceso de la droga, se alimentan y retroalimentan uno al otro, y esto es a lo que asistimos, no a mucho más. Más allá de los adornos que los medios de comunicación masiva y que algunos que usan de esos medios se esfuerzan por hacer reinterpretar, decir o adornar. La realidad lata, la realidad extrema, la realidad misma es esta. En esa situación es en la que la Argentina está metida, con además su propia historia, su propio complejo de problemas o de soluciones. Porque resulta también que hoy en este momento, donde algunos difuntean, o pretendían por lo menos, extender el certificado de función de Perón como figura política, ideológica, filosófica, como maestro y además como fundador verdadero de la Argentina, en ese momento aparecen polacos que son peronistas o un señor que es candidato a presidente de Estados Unidos que habla de Perón. ¿Qué sé yo? Digo, muestra claramente esto, por un lado, la unicidad de la crisis global, y por otro lado, una particularidad, que es una particularidad argentina, inserta en el proceso de respuesta a la crisis mundial, o en el llamado Occidente. Cuando nosotros hablábamos entonces de solidaridad, nosotros tomábamos la palabra solidaridad en todos sus contenidos y pretendemos hacerla centro del conjunto de la interpretación de la realidad y también fuente de toda actividad táctica, práctica y estratégica de la política o de cualquier otra actividad humana en sociedad. O, del mismo modo, el concepto de justicia, y en particular el concepto de justicia social. Esto era posible porque había forma de impartir la justicia. Había manera de impartirla. La conquista del Estado por el peronismo, por Juan Perón en particular, significó la posibilidad de impartir justicia. Impartir justicia significa resolver con equidad problemas o litigios entre partes, de modo que en todo acto de justicia está el juez o el tribunal y las partes. Nosotros creemos hoy que no se puede hablar de justicia ya que no existe el lugar del juez, físicamente.
de que la conquista del Estado siquiera tampoco resolvería el problema. Porque el problema de que el Estado argentino tiene no es que hay malos administradores, malos funcionarios y una política errónea. No, es algo peor, es que el Estado mismo ha desaparecido y que ese Estado no sirve. Por tanto, bien destruido está, más allá de que nos deje, no un vacío, sino una pregunta que es, primero, ¿qué es el Estado? Y segundo, ¿cómo se construye un nuevo Estado? Que no es el problema de hoy, sino el problema de mañana o pasado mañana, no más. Un problema que se irá resolviendo, así lo entiendo por lo menos, en la misma medida en que nuestro pueblo, todos, vayamos reconstruyendo nuestra herramienta fundamental, que es el movimiento nacional. Decía yo recién que no puede haber justicia porque no hay quien imparta. Y además, curiosamente, no hay dos partes, hay muchas partes, pero todas estas partes podrían llegar a estar de acuerdo salvo una. Decía yo hace más de 2 años, definiendo respecto de la política quién es enemigo y amigo. Y decía, tomando una definición que no es mía, sino de un señor alemán, decía, en política puede haber enemigo y puede haber un hombre con el cual yo me peleo, no son la misma cosa. ¿Quién es el enemigo? El enemigo solamente es aquel que no me deja existir. Solamente. El que niega mi posibilidad de existencia, ese es enemigo. Todos los demás son potencialmente amigos. No hay ninguna posibilidad de construir una nación si esto no se concibe así. Independientemente de las diferencias que me separan de otros que no son mis enemigos, pero que piensan distinto que yo. Quiere decir que la primera cuestión de la reconstrucción del movimiento nacional no es una bandería política, sino muy precisamente lo contrario, un abarcar del conjunto de aquellas banderas políticas que participan de este mismo problema, es decir, que están dispuestos a existir, coexistir conjuntamente con el pueblo argentino y son parte del pueblo argentino. Y son enemigos aquellos que impiden que el pueblo argentino exista, nada más, nada menos, pero nada más. Yo no creo que se pueda reconstruir el movimiento nacional sin esta clave. Y esta clave para nosotros se enuncia diciendo que es la solidaridad esto, la solidaridad. Desde el punto de vista político es esto. 2. Entonces, digo, la primera premisa, que es tolerancia, con sus límites. La segunda premisa, que es posibilitar que las diferencias de opiniones se mantengan ad intra del movimiento nacional. La tercera premisa, que es emplear en términos tácticos, es decir, inmediatos y cotidianos, el concepto de solidaridad como patrón de conducta personal. Ser solidario no significa ser tonto, significa ser solidario, poner la solidaridad antes. No va a haber, ni hay posibilidad de que lo haya, un desarrollo político de cualquier nivel, de cualquier carácter, territorial, no territorial, lo que ustedes quieran, si no se interpone este problema. ¿Por qué? O esta cuestión. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo está cansado del verso. Ya se ha colmado la capacidad de aguante. Se ha colmado toda capacidad de credibilidad, obviamente. No es que los argentinos no tengamos fe. No. Lo que no tenemos es confianza en los tipos que se plantean como o salvadores de la patria, o salvadores de algunos intereses, o simples repartidores de caja pan, que es lo mismo.
Ya eso se acabó. Entonces, ¿qué espera nuestra gente? Nuestra gente espera los gestos, espera los hechos. Miren ustedes qué casualidad, y yo no creo tampoco que haya política sin hechos. La política solo está constituida por hechos. No hay una cosa llamada política que no sea acto. Y entonces el tema nuestro, o el tema de aquellos que tienen interés por sacar a la Argentina de esta situación, piensen como piensen, es el tema de los actos que realizan. Bueno, a eso me refiero yo cuando digo solidaridad. Digo, estos actos que realizan estos hombres deben ser actos presididos por la solidaridad. Si esto fuera así, se acabaría, por ejemplo, la lucha por la preeminencia, la lucha por una cosa que se ha visto mucho, que yo he oído mucho y nunca he comprendido, este tema de los espacios, no sé qué es. Mucho, ¿no? Las dos ideas deviene la idea del poder. Deviene la idea de la lucha de todos contra todos, y nosotros hemos sido testigos. Hemos sido testigos en el movimiento nuestro, en nuestro movimiento peronista, y hemos sido testigos en el orden gremial, hemos sido testigos en el orden militar, hemos sido testigos en los otros partidos políticos, hasta grado tal de que hace 10 años toda la gente se acostumbró a hablar de una cosa que yo me costó mucho comprender, y sobre todo me costó comprender el interés que se tenía al decir esto, que es esa frase que es ya toda junta se puede escribir, es la interna. ¿No es cierto? ¿Qué es la interna? Sin separación. Sinceramente, eso que llaman la interna no es otra cosa que el campo de batalla donde los argentinos nos hemos matado metódicamente entre nosotros, mientras los de afuera nos fanaban la cartera. Yo creo que el pueblo argentino, y aquí viene el tema del poder popular, está en un proceso de abandonar su calidad de espectador, calidad en la que fuera colocado por el terrorismo militar, el terrorismo alfonsinista y finalmente esta nada aterrorizante del gobierno actual. Hagamos. Bueno, la culpa es de los políticos, porque es una cosa muy extendida esta, ¿no es cierto? Una cosa contra la que Perón se despachó en 1972, sin lugar a dudas, porque eso estaba bancado por las secuelas del lanucismo y del partido militar, que querían embarcarlo a Perón en una cosa que era la crítica de los políticos. Y yo estoy de acuerdo con la crítica de los sinvergüenzas, la crítica de los chorros, la crítica de los malos funcionarios, me parece bien. No solo me parece bien la crítica, bueno, pero eso es otra cosa. Digo, me parece bien también algunas cosas más. Pero ese no es el problema, porque tras la crítica a la globalización o generalización de los políticos o de la política, está la idea de que dejemos esto en manos de los que saben. Idea del diario La Nación, muy conocida desde siempre, y idea también de algunos otros epígonos del diario La Nación, pero que se muestran como una especie de semipopulares que recorren el camino de la villa y el qué sé yo, pero siempre con esta idea. Con la idea de que ellos hacen política pero no lo son. Bueno, nosotros sí hacemos política y sí somos. Y además no somos corruptos, no robamos, no estamos dispuestos a entrar en la mentira y estamos dispuestos a sacar a la Argentina adelante. Cuando se habla de la política, entonces, hay que distinguir. ¿Distinguir qué cosa? Una cosa es el arte y la ciencia política y otra es el chanterío organizado para robar. No confundamos.
Bueno, resulta que ustedes hacen la crítica a la estructura íntima de los partidos políticos porque ha permitido, incentivado precisamente el chanterío, además de su secuela, las coimisiones, el robo, bueno, todo lo demás, ¿no? Que ya se sabe. Y sin embargo van a ser unos partidos. Y digo, sí, pero eso es incoherente. No, no, eso es coherente. Y ahora voy a explicar por qué. Antes de eso, se necesita un preámbulo, que era el que veníamos haciendo respecto del poder y del poder popular. Entonces decíamos cuál era la idea del poder de algún tipo y a dónde llevó. Y decimos entonces, estamos obligados a decir, bueno, ¿cuál es la idea del poder que tenemos? Bueno, la idea del poder que tenemos es la siguiente. Es la idea de concentrar la mayor capacidad de decisión de la mayor cantidad de argentinos respecto de la realización del bien común para todos. Y el poder es eso. Y ninguna otra cosa es el poder. Porque el otro poder al que se referían, de la imposición de la voluntad, ese poder no es del hombre, ese poder es de Dios. Decíamos entonces que esta es la idea del poder. Y obviamente que cuando decimos poder popular decimos una redundancia. Es decir, no hay otro poder que no sea popular. Siempre tomando el poder en estas condiciones y en este nivel, que de este plano el hombre no puede salir, quiera o no quiera. Y este es el plano donde se realiza la política, donde la política se hace real. Por otra parte, única forma de comprobar su existencia en estos actos. Entonces, cuando nosotros decimos solidaridad y poder popular, decimos la conciencia o el concepto de solidaridad es lo único que puede reunir poder. Y le podemos agregar popular si ustedes quieren, pero para mí es lo mismo. Porque lo otro no es poder, es otra cosa. En general es tiranía. En el mejor de los casos, dictadura. Yo decía que incoherencia, se puede pensar, era hacer una crítica a la estructura política de la Argentina y a la democracia llamada parlamentaria o partidocrática, y al mismo tiempo construir partidos. Y vamos a ir a esto. Nosotros creemos que el problema de los partidos no es que está mal o está bien, es que los partidos son como son estos partidos. La idea del partido político, que como decía el general Perón, una idea francesa, es la idea de organizar ciertos sectores de opinión de aquellos que son contribuyentes, porque esto nació en una época donde la democracia, comillas subrayado 2 veces, era la democracia de los que tenían mayores ingresos que determinado nivel y pagaban tributos e impuestos. El resto, como no pagaba impuestos ni tenía propiedades, no votaba. Esa es la democracia de 1789. Esa es la democracia de la Revolución Francesa. Cuidado. Y hasta muy avanzado este siglo fue así. En América esto se convirtió en lo que leen y escriben y lo que no leen y escriben. Entonces la división, en vez de, aunque también en el siglo pasado en nuestra patria el voto era, como se llama esto, censitario. Votaban los que pagaban impuestos, y los que no pagaban impuestos no votaban, en inmensa mayoría, obviamente. Y apareció la otra división. Hoy en día, en Chile, por ejemplo, no votan los analfabetos. Los analfabetos. En un país de 13 millones de habitantes, votan escasos 2,5 millones. Es la democracia chilena. No, porque si seguimos, porque si no se le da contenido a las palabras, contenido real, se puede pensar cualquier cosa. La verdad que no es así. De tal modo que los partidos políticos pretendieron, con la afiliación en su origen, organizar el censo de los que pagaban impuestos. Como eran pocos, el partido era un órgano de expresión de la diversidad de opiniones entre los que pagaban impuestos. Para todo esto, el pueblo en general estaba totalmente afuera. Cuando los tipos hablan del pueblo, se refieren a eso.
Pero esto pasaba en Grecia también. Cuando los atenienses hablaban del pueblo, hablaban de los ciudadanos, que eran 15.000 para 1,5 millones de habitantes. No sé si está claro. El resto, metecos, hilotas, esclavos, libertos, que no votaban, ni participaban ni eran ciudadanos. No ha mejorado mucho en 2000 años, la verdad. Pareciera, y esta es una nueva anotación en el margen del tema de la historia, que no se avanzó nada. Digo, usamos otra ropa, algunos de nosotros no tenemos cadena, o algunas no se ven, que es el avance tecnológico más importante, la invisibilidad de las cadenas. Claro, de eso no habla nadie, pero es así. Pero sigue el tema esencial no cambió, en absoluto. La constitución del movimiento nacional, es decir, de la forma peronista del movimiento nacional, alrededor de 1945, constituyó una ruptura grave de esto. ¿Cuál era la posición de los partidos políticos? La posición de los partidos políticos no era ideológica, no era por lo que quería hacer Perón o por lo que decía Perón, sino que era que le había robado la clientela, la verdad. Sencillo. Sin afiliaciones, porque en aquel entonces se aprobaban los partidos políticos por un mero acto judicial nada más, sin presentar afiliados, sin nada. No es como ahora, que como ahora se hizo dura la lucha por la clientela, cada vez se exigen más en la justicia. Claro, es como si de golpe hubiera muchas sociedades anónimas, y los tipos que llaman las sociedades anónimas basta, porque ya son muchas. En esto pasa exactamente lo mismo y lo estamos viviendo por experiencias. Se le ha asignado últimamente entonces al afiliado el carácter, la naturaleza de decisor, tanto de las conducciones partidarias, por distrito, por localidad o en el orden nacional, como de las candidaturas de los mismos niveles. Ustedes saben que esto es una falacia, que no hay tal decisión. Primero, porque cada vez vota menos gente en las llamadas internas. Segundo, porque la gente que vota es la gente que está relacionada por relaciones de contraprestación con los candidatos. Que en realidad las organizaciones políticas, en lugar de ser organizaciones de afiliados, deben ser organizaciones de electores. Cuando decimos organizaciones de electores, nos estamos refiriendo a todos los hábiles para votar y ser elegidos en cualquier lugar y en todas las situaciones. Es decir, no nos estamos refiriendo a los afiliados a un partido político, sino que nos estamos refiriendo, de acuerdo al padrón actual, que es falso, a 18,5 millones de argentinos, en principio, que están en condiciones de ejercer el derecho al voto. De esos 18 millones y pico de argentinos, ¿cuántos están afiliados a un partido político? Una cantidad, pero muy pequeña. Además de todos los que están afiliados, lo han olvidado porque es mejor no hablar. ¿No es cierto? Por ejemplo, el Partido Justicialista, que llegó a tener 3 millones de afiliados, no sé qué, en las internas no vota el 0,01% de esa cantidad, como lógicamente ocurre, y correctamente ocurre. Ahora bien, nosotros no queremos, decíamos, partido de afiliados, sino partido de electores. ¿Qué significa esto? Significa que los afiliados van a decidir quién conduce el partido, pero no van a decidir quiénes son los candidatos. Quienes son los candidatos lo tienen que decidir jurisdiccionalmente la gente que vive en el terreno, sea afiliada, no afiliada, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, sean radicales, cura, colchonero, rey de bastos, caraduro, polizón. No nos interesa ni quiénes son ni cómo son, nos interesa que vivan en el lugar, nada más. Y nos interesa que el partido sea el custodio de este poder, que no es solamente el poder de elegir los candidatos, sino la capacidad de sostener organismos de decisión durante el mandato de los candidatos. Bueno, se trata de elegirlos, vigilarlos y conducirlos. Y estos son los órganos que el partido debe crear en cada jurisdicción territorial. Para esto es el partido y para esto creamos partidos. Y les voy a decir, además de estas razones, que son razones estructurales y en orden
al desarrollo del poder político, de nuestra gente y de nuestro pueblo, también hay otro tipo de consideraciones. Consideraciones que son de carácter analítico, es decir, que podemos entrar en un análisis un poquito más profundo, y también de concepto. Nosotros no creemos que haya solución para la Argentina con la organización territorial de la población que la Argentina tiene hoy. Creemos que esto es imposible, que no hay ningún país en el mundo que pueda sostener un monstruo como Buenos Aires, un monstruo como Rosario, un monstruo como Córdoba y algunos monstruitos que están creciendo rápidamente en otros lados, y seguir viviendo. No es posible. ¿Por qué? Porque es muy caro y no hay quien lo pueda bancar. No hay nadie ni nada que lo pueda sostener. Es un lujo de una época, de la época en que la riqueza significaba lo que significaba. No lo digo yo, lo dice Juan Perón. Cuando habla en 1973 respecto de aquello de los pueblos ricos y pobres, porque estaba en aquel entonces el tema de la conferencia de Argel, no sé si ustedes recuerdan, él decía: los pueblos del futuro, y sobre todo los pueblos del llamado tercer mundo, son los ricos del futuro, y los pueblos del llamado primer mundo son los pobres del futuro. Ahora, cuidado, agregaba, porque ser rico no significa, ni va a significar mucho menos, lo que significa hoy. Ser rico no es la sociedad de consumo, donde 700 millones de tipos, u 800 millones, o 1000 como máximo, viven, pero requete bien con lo que quieren, y 5000 palos se cagan de hambre, para que estos tipos vivan bien. La verdad que no va a ser así. Rico en el futuro va a significar tener vivienda, educación, salud, comer todos los días y tener trabajo, y eso es ser rico. Ser pobre va a significar no tener ninguna de estas cosas. Y eso, señoras y señores, es lo que está ocurriendo en el mundo de hoy. Perón lo dijo hace 20 años. Porque todos nosotros no estamos acostumbrados a pensar, quizá, que hace 20 años que empezó este discurso de Perón. No porque lo de antes fuera distinto, que no es tampoco distinto, estaba adecuado a otra etapa. Perón nunca pensó cosas diferentes a las que pensó desde el principio, que es lo que intentamos nosotros, no pensar ninguna otra cosa, sino seguir en ese camino. Y desde esa perspectiva, nosotros creemos que hay dos Argentinas, para decirlo elegante y rápidamente, a lo mejor groseramente también. Estas dos Argentinas son la Argentina de las comunidades. La Argentina tiene 1850 comunidades de habitación, de las cuales 50 son ciudades grandes y medianas, y 1800 pueblos, aldeas y ciudades pequeñas. Hay dos vidas distintas: la vida de la comunidad en estas 1800 y la vida en estas otras 50. Y en estas 1800 comunidades es posible hoy comenzar el proceso de recuperación de la Argentina desde ya, desde el punto de vista del poder político, desde el punto de vista de la organización de la decisión, desde el punto de vista de la organización del trabajo y desde el punto de vista productivo. Y obviamente desde el punto de vista de lo que significa todo esto, que es la defensa cultural de los argentinos. En las 50 ciudades, monstruos grandes y medianas, monstruos, pues monstruo hay uno que existe, ¿no? Pueden ser grandes como Rosario y Córdoba, y medianas como Bahía, como Mendoza, como Paraná, que son ya tendientes a destruirse también. El proceso de urbanización en las grandes ciudades ha llevado a la ruptura de la comunidad física, personal e interpersonal que podía existir y que aún existe obviamente en el pequeño pueblo y en la pequeña ciudad, a la desaparición de eso, pero no solamente a esto,
como son caras, ¿qué ha hecho el Estado en su proceso de desaparición? Las ha dejado libradas a su propio albedrío. Su propio albedrío es la destrucción. Y el proceso de ruptura de la trama urbana, de necrosis de la ciudad, ha avanzado enormemente en la Argentina y en todo el mundo. Pero en la Argentina gravemente. No más grave que en otros lugares, como Nueva York o como Londres, pero relativamente más grave pensando en la medida. No solo en la medida de las ciudades, sino en la medida del hinterland que las rodea y de la capacidad económica que los países centrales tienen y los que tenemos nosotros los argentinos. Yo no creo que haya destino para las grandes ciudades, pero nosotros no podemos abandonar, ni podemos, ni debemos, ni queremos, obviamente ni siquiera podemos pensarlo, en abandonar a su propio destino a 25 millones de argentinos que viven en las grandes ciudades. Sería estúpido, sería ridículo y es mucho peor, sería satánico. Muy por el contrario, cuando nosotros construimos los partidos políticos como lo hacemos, precisamente porque pensamos que en la gran ciudad es posible crear una comunidad, primero artificial y luego real en el territorio, que sea capaz de decidir por sí misma, crear nuevas relaciones y recomenzar a reconstruir a cada uno de sus partícipes, mediante la práctica. Por eso, esta es la otra razón, creo que la razón más importante quizás, para la construcción de partidos como los que decimos, de electores, porque estos electores son personas. Y estas personas necesitan no solo el ejercicio de su voluntad, sino el ejercicio de su interrelación. El afiliado es un número, el elector es una integralidad que ejerce desde el derecho a elegir hasta ser elegido constantemente y a la decisión constante. La reconstrucción de la persona pasa también por la autoestima, por un lado, y por la estima mutua por el otro. En la gran ciudad, esta reconstrucción para nosotros, que hacemos lo que hacemos y tenemos este oficio, es este proceso. En los pequeños pueblos y ciudades ya está en marcha una cosa que nosotros llamamos política de comunidades, a donde concurren las organizaciones de la sociedad que ya existen allí, cuya capacidad de decisión en el Estado municipal y cuya capacidad de organización del pueblo en su conjunto están demostradas a esta altura. La Argentina nació, no en 1810, por supuesto, porque no estamos ni en la historia de Grosso ni en el colegio primario, sino bastante antes. Yo decía una vez aquí en este lugar, o en un lugar parecido, sí, aquí, pero arriba, que la Argentina nació cuando don Martín del Barco Centenera la bautizó como Argentina en 1580. Porque lo paradójico de la Argentina es que su nombre existió antes de ella misma. La Argentina fue preanunciada, yo diría profetizada, por un mal poeta, pero mejor visionario, que fue este arcediano, don Martín del Barco Centenera, santiagueño, para más datos. Desde ese momento en adelante, y esto se puede seguir en la historia que llaman independiente, que eso es una discusión, y en la historia que llaman colonial, cosa que también es una discusión. En ambos dos periodos se puede seguir las constantes que todavía hoy, y que más que nada hoy, rigen en nuestro proceso. Yo creo que fueron partícipes del movimiento nacional, en tanto portadores de la idea y el espíritu de la Argentina, de lo que la Argentina sería después, de una visión quizás profética, quizás histórica o quizás individual de sueño, tanto el virrey Ceballos, último gobernador y primer virrey del Río de la Plata, como el general Perón. Creo que en lo que pensaban y en lo que hicieron no hay diferencia.
Creo que el movimiento nacional estaba presente en los blandengues que persiguieron a los piratas paulistas hasta los corrieron a patadas casi hasta Río Janeiro, con Ceballos, como en los peronistas del 17 de octubre y en los de hoy. El espíritu ese era el mismo. El movimiento nacional es anterior a la Argentina. La Argentina nace de un acto de voluntad, no de existencia política, sino de existencia autónoma, independiente en este sentido, de la cultura mestiza de este pueblo. Los resultados políticos son muy posteriores. El movimiento nacional encarna esto a profundidad. Es por lo tanto nuevo en ese sentido de mal nombre, revolucionario, pero no es revolucionario como los jacobinos franceses. Es tradicional, aunque no sea tradicional en el sentido que los europeos daban en aquella época a la palabra tradición, que era quedarse con la monarquía española, por ejemplo, sino que se refería a nuestra propia tradición, a la tradición enraizada y engastada en este suelo. Por eso Rosas, uno de los más grandes argentinos, se llamó restaurador. La izquierda moderna, duró poco, ¿no? Pero digo, la izquierda moderna, y sobre todo ahora el pensamiento, el alocado pensamiento, alocado digo porque tiene quiebra la muñeca, socialdemócrata, supone que restauración tiene un tufo de ancien régime, como decían los teóricos franceses posteriores a la revolución de 1789, que execraban el antiguo régimen, por supuesto. Así hicieron este que la verdad que para semejante candil era mejor quedarse a oscuras. Sienten este tufo porque son de cultura y extracción francesa, y nada o poco, desgraciadamente, tienen que ver con nuestra patria, con nuestro suelo concreto, con nuestra gente concreta, con la de todos los días, o sea, con nuestro pueblo. No existe ningún pueblo que viviendo en el mismo lugar juntos durante un periodo no engendre un espíritu, una individualidad, diríamos, una personalidad, un rasgo que lo distinga. Y el pueblo argentino tiene estos rasgos que lo distinguen. Se distingue un argentino a kilómetros, en Europa, en Estados Unidos, en cualquier lado. Yo lo he vivido como experiencia y remito a la experiencia de muchos que quizás les ha pasado exactamente lo mismo, y es así. No sé qué es lo que nos vende, pero es muy raro que uno se equivoque. En el medio de una multitud, y sin hablar. No, es importante esto. Porque esto es la impregnación, digo, esta es la presencia de la historia y de la cultura en cada uno. Lo sepa o no lo sepa, no me importa. Pero no tiene nada que ver la conciencia que se tenga de ello. De modo tal que nosotros, como el movimiento nacional ha sido siempre, somos restauradores. No restauradores del viejo régimen, restauradores de nuestra patria, de nuestro pueblo, de nuestra cultura, de nuestra propia civilización, a la que amamos y de la que vivimos. Y a la que también contribuimos a crear y recrear. Cuando se habla entonces de revolución, aquí en nuestro seno, se debería hablar de restauración. Cosa a lo que los invito, mucho más, aunque también, que como homenaje a Rosas, como viva encarnación del proceso que nos proponemos. Porque nos proponemos restaurar. Nos proponemos restaurar a nuestro pueblo en su dignidad,
a nuestra gente en su derecho, a nuestra patria en el lugar que le corresponde, grande o pequeño, a nuestra soberanía, a nuestra cultura, a nuestro Estado y finalmente también a aquellos que nos gobiernen, que han de ser criollos también. Nos enteramos. Por eso yo no me niego a usar ninguna palabra, la usen ellos o no la usen. Nosotros somos democráticos, por ejemplo. Dicen, no, ¿cómo vas a hacerlo si yo soy democrático? Porque yo quiero un régimen de democracia social, orgánica y directa, por lo tanto soy democrático. ¿De qué estamos hablando? Porque en esto también hay vivos que aprovechan que la democracia burguesa se hunde en este, no, yo no diría fracaso, sino en este carnaval, para decir, entonces democracia no, armemos otra cosa con Rico, digo, bueno, no, o con cualquier otro, que es lo mismo. Porque ya se ven los amos de toda la clientela. Y yo creo que hay que dejar en claro que no se trata de eso, que nosotros no estamos en contra de la democracia, estamos en contra de la democracia burguesa porque es oligárquica. Estamos en contra de la democracia burguesa porque cada vez que se implantó en el país, salvo con Perón, que fue la única vez que funcionó, que siempre fue contra el pueblo y contra la Argentina. Y estamos por lo tanto por una democracia nuestra, basada en nuestras tradiciones, basada en nuestra cultura y basada al alcance de nuestra gente, cualesquiera sea ella y esté donde esté. Por eso democracia social, por eso orgánica y por eso también directa. Hay finalmente algunos que hablan de reforma del Estado, reforma... Todos los tipos que hablan de reforma están en contra de la restauración, porque lo que quieren reformar es este gobierno, que este gobierno sí es revolucionario. Ellos son los revolucionarios. Sí. Ellos son los revolucionarios, los del 89 y los del 17, ahí están. Como estuvieron con Alfonsín, como estuvieron en los interregnos militares, como estuvieron antes de Perón con Uriburu, como estuvieron con Justo, como estuvieron con Rivadavia, con Roca y con los criminales del 60. Me refiero a los tres chanchitos, Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Esos son los revolucionarios. Lo otro siempre ha sido la restauración. ¿La restauración de qué? La restauración de la patria, la restauración de lo propio. Se toque la guitarra como se tocaba en el siglo pasado o se escuche con guitarra eléctrica y rock nacional. La verdad que no importa. Lo que importa es que es nuestro. Y que esto es lo que nosotros, al hablar de la solidaridad y el poder popular, hemos de poner en primer y único lugar. El problema para la Argentina es la defensa de lo nuestro hoy y la defensa del futuro hoy. Porque no se defiende el futuro mañana. El futuro hay que defenderlo hoy. Si no, no hay futuro. Por lo tanto, y para terminar, yo diría que para cerrar esto, que la continuidad que de algún modo nos ha traído también hasta acá, la búsqueda por lo menos. Yo no les digo que haya concluido para nadie, tampoco para mí. Pero sí les propongo que desarrollemos la búsqueda de la continuidad y de cómo sigue, todos juntos y junto con todos los argentinos que tengan este problema. Nada más.